Mi nombre es Sara Méndez Villalba, soy del grado 11 y hoy voy a hablar sobre la lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica es la ciencia formal y rama tanto de la filosofía como de las matemáticas que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida. La lógica matemática es la rama más matemática de la lógica, que estudia la inferencia mediante sistemas formales como la lógica proposicional, la lógica de primer orden y la lógica modal. En la lógica existen dos aspectos muy importantes: la inferencia y la validez. ¿Qué es la inferencia? La inferencia es el proceso por el cual se dirían conclusiones a partir de premisas. Cuando una proposición se sigue de otras, de ese modo, se dice que éstas implican aquella. La siguiente es la validez. La validez es una propiedad que tienen los argumentos cuando las premisas implican la conclusión. Si la conclusión es una consecuencia lógica de las premisas, se dice que el argumento es deductivamente válido. Voy a hablar ahora un poco de los orígenes y la historia de la lógica. Los orígenes de la lógica remontan a la Edad Antigua, con brotes independientes en China, India y Grecia. Aristóteles fue el primero en formalizar los razonamientos utilizando letras para representar términos. En Europa, Aristóteles fue el primero en desarrollar la lógica. La lógica aristotélica fue ampliamente aceptada en las ciencias y las matemáticas y permaneció en uso amplio en Occidente hasta principios del siglo XIX. Los principales tipos de lógica son la formal y la informal. La lógica formal separa los razonamientos correctos de los equivocados. Lógica formal estudia argumentos racionales mediante un procedimiento organizado y esquematizado. A continuación voy a hablar de las formas básicas que estudia la lógica formal. Son concepto, juicio y razonamiento. ¿Qué es el concepto? El concepto o idea es el elemento más simple de la lógica. A partir de ello se forman juicios donde se dice algo del concepto. Están formados por un sujeto y un predicado unidos por una cópula. Los juicios o proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. El juicio. El juicio es la idea que representa aquello de qué o de quién se dice algo. A veces el sujeto es impersonal, como el juicio hace calor, en cambio el predicado es lo pensado de esa presencia, es la idea que representa lo que se dice del sujeto y por lo general remite a una cualidad. La siguiente forma básica es el razonamiento. El razonamiento lógico se puede iniciar a partir de una observación, es decir, una experiencia o de una hipótesis. El proceso mental de análisis puede desarrollarse en distintas maneras y convertirse en un razonamiento inductivo o un razonamiento deductivo. Tenemos dos métodos. Tanto el método inductivo como el deductivo son estrategias de razonamiento lógico, siendo que el inductivo utiliza premisas particulares para llegar a una conclusión general y el deductivo usa principios generales para llegar a una conclusión específica. Ambos métodos son importantes en la producción del conocimiento. En el lenguaje cotidiano, expresiones como lógica o pensamiento lógico aportan también un sentido alrededor de un pensamiento lateral comparado, haciendo los contenidos de la afirmación coherentes con un contexto, bien sea del discurso o de una teoría de la ciencia, o simplemente con las creencias o evidencias transmitidas por la transmisión cultural. Del mismo modo, existe el concepto sociológico y cultural de la lógica como la lógica de las mujeres, lógica deportiva, etc., que en general podríamos considerar como lógica cotidiana, también como la lógica del sentido común. Un argumento en ese sentido tiene su lógica, cuando resulta convincente, razonable y claro. En definitiva, cuando cumple una función de eficacia. La habilidad de pensar y expresar un argumento así corresponde a la retórica, cuya relación con la verdad es una relación probable. Y por último tenemos la función de la lógica. ¿Para qué nos sirvió la lógica? Sirvió para pulir las matemáticas, pues ayuda a clarificar muchos de los conceptos más fundamentales y a aumentar la rigurosidad de las pruebas.
En la filosofía demostró ser un instrumento extremadamente potente, ayudando a los filósofos a pensar mejor y más clara y rigurosamente. La lógica es particularmente cultivada en la filosofía analítica. Gracias.